palabra profética sobre nuestras vidas, hablándole a los aires mismos, hablándole a las regiones celestes, hablándole a las regiones espirituales. Podemos proclamar bendición. Dele gloria al nombre del Señor. Podemos profetizar sobre las aguas. Podemos hablar a los mares cuando generan tormentas, que se estén en paz, así como lo hizo el Señor Jesucristo. O ordenar a las aguas que sean sanas, como lo hizo el profeta Eliseo. Podemos hablar porque tenemos la unción profética sobre nuestras vidas para hacerlo. Podemos hablar en el nombre de Jesús. Podemos hablar de la tierra. Podemos hablar de la tierra. La palabra muchas veces le habla a la tierra y dice muchas veces a la tierra, a los mismos árboles: den palmadas de aplauso, sientan gozo, sientan alegría, porque el Todopoderoso reina sobre ustedes. Eso es lo que podemos proclamar a la tierra. Eso es decir, podemos hablar a los aires, podemos hablar a los mares, podemos hablar a la tierra, podemos hablar de las cosas, podemos hablar de las naciones, podemos hablar de las casas, podemos hablar de los pueblos, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de nuestro pueblo. Podemos profetizarle a nuestra alma. El salmista le decía al alma: oh alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Señor mío. Él estaba hablando a su propia alma. Podía hablarle a su cuerpo. Le hablaba al cuerpo y le decía que si entraba en el gozo de Dios, se recrearían los huesos que habían estado afligidos. Le hablaba a su cuerpo. Podemos profetizar sobre todas las áreas de la vida. Tenemos autoridad para hacerlo. Y esta noche yo quiero que la unción profética descienda sobre nuestras vidas. Y no solo descienda, sino que ya está, pero que sea reconocida, que sea aceptada en nosotros. Porque a veces tenemos la unción, pero no hacemos uso de ella. Hace unos días, hace unos años, leí de un hombre que estuvo 23 años en la cárcel. Se había robado una pluma de escribir. 23 años en la cárcel. Cuando revisaron su caso, lo sacaron de la cárcel después de todo ese tiempo, y estuvo ahí todos esos años por un pequeño error. Cuando el juez le leyó acerca de su libertad, el abogado cometió un pequeño error: no le entregó la carta de libertad. Así que durante 23 años, aún habiendo sido declarado libre, él estuvo encerrado porque a alguien se le olvidó, y a él también se le olvidó hacer uso de la carta de libertad. Muchas veces tenemos la unción, tenemos el poder, pero no lo usamos porque ignoramos que tenemos esa autoridad, ignoramos que tenemos ese poder. Pero esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a soltar con la palabra profética. Podemos profetizarle a una nación. El libro de Isaías es una profecía sobre la tierra y sobre los cielos. El encabezado de Isaías dice: escuchen cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Podemos profetizar de esa manera. Podemos profetizar a una nación como lo hizo el mismo Isaías, profetizándole a la nación de Israel. Podemos profetizarle a una ciudad como lo hace el capítulo 60 de Isaías, profetizándole a la ciudad de Jerusalén. Podemos profetizarle a un hijo. Y quiere que le diga algo: mañana los hombres vamos a seguir con el gobierno de Dios sobre la familia. Mañana vamos a hablar
unción profética sobre los padres, sobre los cónyuges. Y esta mañana y ayer estaba analizando algo. El Señor le dice a los padres, escuchen, acerca de profetizar: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu boca. ¿Dónde estarán? Y se las repetirás a tus hijos en la mañana, cuando se levanten, cuando anden por el camino, cuando estén en sus trabajos, y cuando se acuesten en la noche, se las van a volver a repetir. Y las escribirás en las paredes de tu casa, y las vas a escribir en los dinteles de tu puerta. Está diciendo Dios: profeticen, 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 profeticen. Ahora, para los padres que no saben hablarle a sus hijos, que en vez de profetizarles a sus hijos, los maldicen. Escuchen esto: una vez que una palabra ha salido de la boca de un padre, escuchen, una vez que una palabra ha salido de la boca de un padre, nadie la puede recoger, porque la palabra que se habla nunca volverá vacía. Por eso, cuando le habla a sus hijos, ¿me están oyendo, padres? Por eso, cuando le habla a sus hijos, y lo que le va a hablar a sus hijos no es bien, muérdase la lengua. Que es mejor que usted termine sin lengua y no que su hijo termine maldito. ¿Me escucharon? Ya tengo 2 domingos que ustedes se ponen tan callados a la hora del culto. Eso no es costumbre en esta iglesia. Isaac bendijo a Jacob engañado. Esaú regresó y le dijo: Padre, ¿no tienes una bendición para mí? Y le dijo Isaac: no tengo otra bendición, ya se la di a tu hermano. No la puedo cortar, no puedo parar lo que dije. Porque una vez que la palabra profética sale, nada la puede detener. Por eso hay que aprender, dígale que está a su lado, hay que aprender a hablar. Hay que aprender a hablar. Porque somos profetas. Porque somos profetas. Y somos el profeta del nuevo orden. De un orden poderoso. Del orden del Nuevo Testamento, profetas del orden de Jesucristo, el principio y el fin de toda fe, el que comienza y termina todas las cosas. Somos profetas del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos, ¿qué entendemos por la fe? Haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho, ¿de dónde? De lo que no se veía. Todo lo que fue hecho se debe a una sola cosa. Dígale que está a su lado: todo nació en una sola cosa, en una palabra. Mira el sol, ¿dónde cree que comenzó? En una palabra. Mire todos los planetas, ¿dónde cree que comenzó todo? En una palabra. Mire los mares, ¿dónde cree que comenzó todo? En una palabra.
Mírese a usted mismo. ¿Dónde cree que se comenzó todo? En una palabra. Dígale a que está a su lado: nosotros somos el producto de una palabra. Todo lo que esté es el producto de una palabra, de una palabra profética sobre nosotros. Por eso esta noche quisiera que usted entienda el poder de una palabra profética, el poder de una palabra profética. Nosotros hablamos de iglesia profética, hablamos de mover apostólico y profético, pero a veces ni siquiera entendemos qué es eso. O sea que aprendemos a hablar sencillamente porque seguimos la onda de las cosas. Hermano, estamos en tiempos proféticos. Y la gente dice: sí, hermano, estamos en tiempos proféticos. Hermano, pertenecemos a una iglesia que tiene unción apostólica y profética. Así también nosotros creemos en lo profético. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es una palabra profética? ¿Qué es una palabra profética? ¿Qué es una unción profética? Todos los grandes hombres de Dios hablaron sobre sus circunstancias, hablaron sobre sus familias, hablaron sobre sus naciones. ¿Sabe que todos nosotros hablamos de que la nación de Israel es una nación bendecida? ¿Cuántos creen que Israel es una nación bendecida? Ahora, usted ha leído el capítulo 32 de Deuteronomio. ¿Quién fue el que bendijo a la nación de Israel? ¿Quién fue el que soltó la bendición? Isaac bendijo a Jacob. Pero después, cada uno de los grandes líderes de Israel fueron refrendando esa palabra profética. Y el mismo Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, volvió a soltar esa palabra profética. Usted sabía que Israel solo tuvo 11 hijos. En realidad fueron 11 tribus, pero los 2 hijos de José hicieron 2 tribus distintas. Así que José tuvo el doble de influencia que sus hermanos en la nación. ¿Sabe qué le dijo a José? Dijo: rama fructífera será José. Y dijo: llevará fruto más allá de las murallas, más allá de las paredes. ¿Qué le quiso decir? Que él iba a ir por encima de los límites que sus hermanos tenían. Así que cuando los hermanos de José tuvieron hambre, José tenía comida. Cuando los hermanos de José tuvieron problemas, José estaba en victoria. Él siempre tuvo algo más que lo que tuvieron sus hermanos, porque José tuvo la bendición de la boca de Jacob, una palabra profética que lo desató para ser superior a los demás. ¿Qué es una palabra profética? Es una palabra que declara, que proclama un hecho presente y futuro con autoridad real, que provoca un cumplimiento total sobre una vida, sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un grupo de naciones. Pero es una palabra consciente. Por eso el Nuevo Testamento dice: cuando se reúnan entre vosotros, cuando estén juntos, le dice a la iglesia, hablen entre ustedes con cantos, con himnos espirituales, y la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Pero nosotros nos reunimos ¿para qué? Para hablar del Barcelona, para hablar del Real Madrid, para hablar del hermano, para hablar de la hermana, para hablar de las películas, para hablar de las novelas, para hablar de los pichinguitos, para hablar de los celulares,